¿Sabías que Excel no siempre fue como lo conocemos hoy? A lo largo de 40 años, esta hoja de cálculo se ha reinventado una y otra vez. Desde las primeras macros de VBA en los años 90 hasta la integración de Python en Excel en el 2024. Es por eso que veremos en este video 10 grandes cambios que han definido la historia de Excel. Así que si quieres seguir siendo el chico o la chica Excel de la oficina, continúa en este video. Y antes de continuar, déjame tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Como ya sabemos, este año Excel cumple 40 años y vamos a ver en este video un recorrido por los 10 grandes cambios que ha sufrido esta hoja de cálculo. Si bien Excel nace en el 85, no es sino hasta el año 95 cuando recibe su primer gran cambio. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos cambios y es importante que tú como usuario y como fan de Excel conozcas la historia y conozcas en qué momento se ha ido liberando cada gran actualización o cada gran cambio en Excel. Vamos a comenzar. La evolución de Excel, 40 años de innovación. Desde la primera versión, que fue en el 85, Excel ha sido mucho más que una hoja de cálculo. Cada década de estas 4 trajo innovaciones que transformaron la manera en la que analizamos, automatizamos y presentamos datos. El día de hoy vamos a ver los momentos claves que marcaron su historia, la historia de Excel. Desde la llegada de VBA en Excel 5.0, pasando por Power Query, que antes se llamaba de otra manera, luego Power Pivot, hasta los avances más recientes como Office Scripts y Python en Excel. Excel no solo cambió con el tiempo, cambió la forma en que trabajamos con los datos. El nacimiento de la automatización en Excel. VBA nace o sale realmente en el 93 con la versión Excel 5.0, que es la versión previa de Excel 95, y marcó un antes y un después con la llegada de este lenguaje, VBA, Visual Basic para aplicaciones. Por primera vez, los usuarios podían programar dentro de Excel y automatizar tareas. Las macros transformaron hojas de cálculo en aplicaciones vivas y personalizadas. Nació una comunidad de usuarios curiosos que creaban soluciones propias sin ser programadores. Aunque es un decir, porque VBA era una versión, o más bien es una versión que viene de Visual Basic 6.0. Entonces, al tú utilizar un lenguaje de programación, la pregunta es, ¿eres o no eres programador? ¿Tú qué piensas? Este hito dio inicio a una nueva era, la era de la automatización en la oficina moderna. Hablamos del año 93. Vemos aquí en pantalla Excel 95, que para serte honesto, yo fue la primera versión que utilicé, Excel 95, por allá en el año 97. Y si te fijas, tenemos aquí hojas. En las hojas desarrollabas tú las macros antes de tener un entorno de programación. En las hojas insertabas el código y también en otra hoja insertabas el formulario. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Estando aquí en Excel, fíjate bien. Doy clic derecho en una etiqueta, le digo insertar, diálogo de Excel 5.0, aceptar, y no sé si sabías esto, pero tú antes podías crear formularios directamente aquí en una hoja. En la ficha programador, en insertar, podías insertar aquí controles de formulario, por ejemplo este control, y tú mediante VBA, que se insertaba en otra hoja, tú controlabas los formularios. Esto era en Excel 95. Excel se convierte en un entorno de desarrollo. En el 97, con Excel 97, llegó VBA al siguiente nivel con su IDE integrado. Surgió el editor de código, los formularios y las ventanas de proyecto. Excel comenzó a sentirse como un entorno real de programación. Los usuarios podían crear interfaces o interacciones avanzadas. En la parte derecha vemos el IDE de VBA, el IDE actual, que aunque se ve un poco obsoleto, realmente es muy potente. Y así nació la figura del desarrollador de Excel, que a la fecha varias personas se autonombran
como desarrollador de Excel. Estando en Excel, me voy acá a la ficha programador, Visual Basic, y aquí, por ejemplo, podemos desarrollar formularios, podemos escribir código en lenguaje VBA. Acá en la parte izquierda vemos los proyectos, vemos las propiedades. Esto es realmente un entorno de programación, porque tienes módulos, tienes formularios, y estos de qué sirven para interactuar con el usuario. ¿Y en dónde vemos los formularios? Aquí, en mi complemento Excel Info Add-in, el cual puedes descargar gratis desde addin.excelinfo.com. Una nueva era en la interfaz y el formato de archivos. En 2007, Excel cambió su rostro de manera literal, con la llegada del ribbon. Si te soy honesto, yo usaba en ese entonces Excel 2003 y estaba acostumbrado a los menús. Llega Excel 2007 con su ribbon y honestamente no me gustó. Me esperé muchos meses para utilizar Excel 2007. Los menús clásicos dieron paso a una interfaz más visual e intuitiva. Ya no menús, sino botones. Y además se introdujeron los formatos XLSX y XLSM. El segundo es para macros, formatos más ligeros y seguros. Excel aumentó además su capacidad para manejar millones de filas, aunque realmente puedes manejar 1.000.000 por cada hoja, pero pasó de tener un máximo de 65.000 filas a un máximo de 1.000.000, con formato de Excel 2007 o formatos XLSX o XLSM. Además, fue el primer paso hacia Excel moderno, hacia el Excel que hoy conocemos. Aquí vemos en la parte izquierda Excel 2003. Sí, yo lo utilicé. ¿Tú lo usaste? Déjalo en los comentarios. Y en la parte derecha vemos Excel 2007. Fue un cambio radical, o como diría mi amigo John, un cambio brutal, porque estamos acostumbrados a los menús. Éramos muy rápidos manejando menús. Con el ribbon nos cambió el chip totalmente. Como te digo, a algunos no nos gustó este ribbon, hasta que llegó Excel 2010. La estructura que cambió la forma de trabajar con datos. También en Excel 2007, Excel presentó las tablas como una nueva forma de organizar datos. En Excel 2003 se manejaban las listas. En Excel 2007, las tablas. Cada tabla traía filtros automáticos, formatos dinámicos y referencias inteligentes, o como se llama oficialmente, referencias estructuradas. Los datos dejaron de ser simples rangos y ahora eran estructuras vivas, con formatos cambiantes. Actualizar, ordenar o analizar datos se volvió mucho más fácil. Las tablas sentaron las bases del análisis moderno en Excel. Vemos aquí un rango normal. Me voy aquí a la ficha Insertar. Aquí le doy tabla. Confirmo que tiene encabezados. Sí. Y aquí tenemos ya una tabla. Acá en la parte superior derecha se activa la pestaña Diseño de tabla, en donde tenemos un nombre. Podemos resumir con tablas dinámicas. Podemos insertar, por ejemplo, una segmentación de datos, por ejemplo, aquí en producto, para que fácilmente, simplemente con el segmentador, yo filtre la tabla. Se puede cambiar el formato, aquí muy fácilmente, el formato que tú quieras. Puedes ocultar filas de encabezado, filas de totales, filas con bandas y demás. Esta herramienta de las tablas viene a ser un excelente aliado de las tablas dinámicas, ya que si tú, por ejemplo, añades acá un valor nuevo, la tabla automáticamente cambia de tamaño. Y si esta tabla viene vinculada a una tabla dinámica, simplemente actualizas y te toma el nuevo dato. El inicio del autoservicio de datos en Excel. En el 2010, que por cierto hubo muchos cambios en Excel, nace Power Query, aunque inicialmente se llamaba Data Explorer. Aquí fíjate bien en esa imagen. Tú insertabas un complemento llamado Data Explorer y te insertaba una pestaña que actualmente ya conocemos con Power Query para conectarnos a una tabla, a la web, a una base de datos, combinar datos, añadir datos y demás.
Esto era en Excel 2010, cuando Power Query, como te digo, se llamaba Data Explorer y se instalaba mediante un complemento. Permitía conectar, limpiar y transformar datos de múltiples fuentes, lo que actualmente hace Power Query. Y aquí, los procesos manuales se convirtieron en pasos automatizados y repetibles. Literalmente, cada paso que tú haces se va guardando y así como los macros, simplemente repites el proceso. Excel entró oficialmente al mundo del ETL, extracción, transformación y carga. Extraes datos de documentos, archivos, la web, bases de datos, los transformas y luego los cargas a Excel en forma de tabla dinámica o un gráfico, o un dashboard incluso. Excel entra al mundo del análisis empresarial. En 2010, como te digo, en 2010 hubo muchos cambios. Junto a Power Query también llegó Power Pivot. De hecho, ya ves que platicamos que el Ribbon llega en Excel 2007. En Excel 2010 se rediseña el Ribbon y en mi opinión la versión de Excel 2010 ha sido de las mejores en la historia. Power Pivot permitía crear un modelo de datos relacional dentro de Excel, es decir, relacionar varias tablas. ¿Cómo lo harías en bases de datos como SQL? Los usuarios podían combinar tablas y manejar millones de registros, literalmente, porque si tú te conectabas a un archivo CSV de millones de filas o una base de datos, dentro de Power Pivot trabajabas con esos millones de datos que se encontraban fuera de Excel. Y así también nació el lenguaje DAX, abriendo el camino al análisis avanzado. Algunos dicen que DAX es muy parecido a fórmulas de Excel. Otros, los más puristas, dicen que no, que es un lenguaje totalmente diferente. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Excel dejó de ser solo una hoja de cálculo, y se volvió un mini Power BI. ¿Qué opinas de esto? Interesante, ¿no? Aquí en Excel yo tengo Power Pivot. Aquí, a pestaña. Actualmente no sé por qué, pero Power Pivot lo tienes que instalar como complemento, o más bien activar. En la ficha programador, complementos.com, aquí tenemos Power Pivot. Tú lo activas. No sé si en algún momento Power Pivot se vuelva parte de Excel, sin que tengas que activarlo como un complemento. No lo sé. Vamos a ver qué pasa en un futuro. El poder de los datos o Power Query integrado en el corazón de Excel. En el 2016, Power Query dejó de ser un complemento y pasó al núcleo de Excel. Ya no hay que instalarlo, ya es parte de Excel. La transformación de datos se volvió parte natural del flujo de trabajo. De hecho, Microsoft empezó a hablar sobre el autoservicio, es decir, que tú mismo te conectes a los datos, sin que pidas favores o permiso de TI. Los usuarios podían limpiar, importar y combinar datos sin salir de Excel. Ya lo hacían antes, pero ahora lo hacen porque ya viene integrado Power Query en Excel. El enfoque del autoservicio de datos llegó a millones de usuarios. Si tú tienes acceso a datos, tienes acceso a la web, tienes acceso a bases de datos, tú puedes conectarte y tú mismo trabajar tus datos. Y Excel, por supuesto, se consolidó como la herramienta más completa para análisis empresarial. Y ojo, estamos hablando del año 2016, un año después del nacimiento de Power BI, el nuevo motor de cálculo que transformó las fórmulas de manera literal. En el 2019, Excel presentó las matrices dinámicas, junto con las funciones de matrices dinámicas, una innovación esperada por muchos años. Por primera vez, una sola fórmula podía desbordar resultados automáticamente. Se introdujeron funciones como filtrar, ordenar, único, secuencia y demás. Tenemos muchas funciones. Este cambio redefinió cómo pensamos las fórmulas en Excel. Regularmente trabajamos, por ejemplo aquí, le decimos 10 más 10. Pero ¿qué pasa cuando tu fórmula te devuelve más resultados? Antes de Excel 2019 existían las fórmulas matriciales, aunque existen todavía.
Pero con la llegada de las funciones de matrices dinámicas, ahora, si una fórmula devuelve varias celdas, lo hace hacia abajo o a la derecha, dependiendo. Por ejemplo, está la función únicos, en donde simplemente elijo una columna, por ejemplo esta de producto, enter, y la fórmula me desborda valores hacia acá. La fórmula realmente se encuentra en la celda A2, pero el resultado se desborda hacia abajo. Tenemos funciones como filtrar, ordenar, agrupar, matricialidad, apilar V. Tenemos más de 20 funciones de matrices dinámicas. Y este tema, honestamente, vino a revolucionar la manera en la que trabajamos y pensamos en fórmulas de Excel. Excel da el salto a la nube y a la automatización moderna. ¿A qué me refiero? En el 2021 llegan los Office Scripts o los scripts de Office, una nueva forma de automatizar y escribir código en Excel. Basados en lenguaje TypeScript, una versión de JavaScript, permiten crear scripts en la versión web y también en escritorio. La ventaja y la diferencia con las macros es de que los scripts de Office son compatibles para Excel de escritorio y Excel para la web. Las macros solamente para Excel de escritorio. Lastimosamente. Los procesos ya no dependían de macros locales o de VBA. Excel comenzó a hablar el lenguaje de la nube y la colaboración, y se abrió el camino hacia la integración con Power Automate para crear procesos robotizados e inteligencia artificial. Actualmente, los Office Scripts están disponibles únicamente para Excel de 365 y siempre y cuando tengas la pestaña Automatizar. Aquí, por ejemplo, tú puedes grabar macros o más bien grabar scripts y los scripts se generan en código TypeScript. Por ejemplo, elijo aquí grabar acciones y acá se va a grabar una macro, por así decirlo. Por ejemplo, elijo este rango de celdas, le cambio el relleno, elijo esta tabla, la convierto a rango, luego le cambio el fondo a la tabla, le pongo por ejemplo bordes, y si te fijas aquí se están guardando los pasos. Detengo el script, doy clic aquí en editar y aparece el código TypeScript que me grabó la grabadora de scripts. Este código en TypeScript es compatible para Excel web y Excel de escritorio. La única limitación y no es de que están disponibles solamente para Excel de 365. Pero esto abre un sinfín de oportunidades, ya que no solamente te limitas a macros locales, sino ejecutar procesos también en la web, auxiliándote de OneDrive y de procesos automatizados como Power Automate. Y la joya de la corona, la unión entre Excel y el lenguaje de los datos. En 2024, Excel integró Python de forma nativa. Por primera vez, los analistas y científicos de datos trabajan sin salir de Excel. Excel se vuelve una herramienta más poderosa, flexible y abierta al futuro. Este cambio marca el inicio de una nueva era de inteligencia y automatización. De la misma manera, Excel de 365 nos permite trabajar con Python. En la ficha Fórmulas tenemos aquí Python. Podemos insertar código y podemos editar código. Aquí, por ejemplo, fíjate bien que estoy trabajando con código Python dentro de celdas de Excel, simplemente poniendo igual PI o PY, tabulador, y aquí mismo en las celdas puedo escribir código Python con todas sus librerías y toda la potencia de este lenguaje. Y como te digo, aquí también tenemos un editor para que puedas editar y escribir código Python para Excel. El futuro nos alcanza y la inteligencia artificial llega a Excel. En 2024, Excel dio otro salto con la llegada de Copilot, inteligencia artificial directamente en Excel. Por primera vez, la IA se integró directamente para escribir fórmulas, analizar y generar reportes. Los usuarios ya no solo ejecutan comandos, ahora dialogan con Excel, con prompts y el lenguaje natural. Copilot entiende el contexto de tus datos,
los patrones y objetivos del negocio. Y Excel pasó de ser una herramienta a ser un compañero inteligente de trabajo. 40 años de cambios, 40 años de que Excel se convierte en una plataforma de análisis, transformación, desarrollo, automatización. No es simplemente una hoja de cálculo, es una plataforma integral. Y la pregunta del millón, ¿quieres más? Visita nuestros cursos en destaca.com, destaca con Z, y coméntame, de estos cambios o grandes mejoras, ¿cuál te gustó más? ¿A cuáles sacas más provecho? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of